Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios bendiga a las hermanas que ya veo que están conectadas, listas para poder meditar en la palabra de Dios. Y tal y como lo prometí el día domingo, darle seguimiento al estudio de la palabra relacionado con el libre albedrío, relacionado con la capacidad de escoger que Dios nos ha dado como parte de la creación a su imagen y a su semejanza. En esta ocasión vamos a darle seguimiento a la enseñanza que inicié el día domingo bajo el tema escogiendo la bendición. Pero vamos a continuar con un enfoque que, aunque está relacionado con el tema anterior, viene a ser una segunda parte y tiene que ver definitivamente con nuestra decisión de seguir bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre es importante, es necesario el poder darle gracias a Dios, comenzar agradeciendo a Dios por su misericordia, por su fidelidad y por su bondad. Así que los que ya están listos pueden unirse conmigo en una palabra de acción de gracias, reconociendo que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Oramos. Padre Celestial, reconocemos tu bondad, reconocemos tu fidelidad, reconocemos que tu gracia se manifiesta de tantas maneras en cada uno de nosotros día a día y que jamás podríamos pagarte por todos los beneficios. Y que lo menos que podemos hacer, lo único que podemos hacer es levantar nuestras ofrendas de alabanza, de oración, de acción de gracias, presentarte sacrificios espirituales agradables por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos, Señor, con un corazón sincero, agradecidos por tu bondad, reconociendo que tú nos sostienes, que tú nos sustentas, que tú nos defiendes, que tú nos levantas, que tú nos vivificas, que tú nos sanas, nos restauras y que podemos estar confiados en tu palabra, en tus promesas y seguros de que tu palabra es una realidad, que tu palabra es verdad y que estamos completos en ti, Señor, y que a pesar de las dificultades, adversidades o circunstancias que no podemos comprender o que están fuera de nuestro control, tú nos llamas más que vencedores. Gracias, Padre, por tu obra en nuestra vida. Gracias por la posición que nos ha sido dada. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias porque ya no caminamos en ignorancia. Gracias por tu paciencia, por perdonarnos, por pasar por alto los tiempos de ignorancia, nuestro pecado, por no pagarnos conforme a nuestras obras. Gracias, gracias por sostenernos. En el nombre de Jesús. Y Padre, también levantamos una oración, un clamor en esta hora por nuestros hermanos que se han alejado, por aquellos que han descuidado su salvación. Conforme a tu misericordia, Señor, y viniendo a nuestra mente, a nuestro corazón, sus nombres, sus imágenes. Te pedimos, Padre, que seas tú atrayéndoles, que seas tú revelándote, fortaleciéndoles, vivificándoles, conforme a tu gracia abundante, conforme a tu misericordia, muéstrate en sus vidas, Señor. Y no los dejes. No permitas, Señor, que el enemigo destruya sus vidas. Revélate a ellos, atráelos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de aquellos que a través de las aflicciones o dificultades han decaído en su fe. Te pedimos también por aquellos, Señor, que por causa de las distracciones, por causa de los deleites del mundo, han descuidado la búsqueda de tu presencia, de tu rostro, de agradarte. Señor, por tu misericordia y confiados en que tú te deleitas en hacer misericordia, clamamos a ti por las familias que conforman la congregación Centro Cristiano de Fe. Clamamos a ti por los jóvenes, clamamos a ti por los hombres que se han alejado, clamamos a ti, Señor, por las mujeres que han retrocedido en su caminar, en su comunión, en su temor. Tú les conoces, Padre. Tú conoces por nombre a cada uno de aquellos que están en esa batalla, en ese conflicto espiritual y han retrocedido. Pero poderoso eres tú para poder hacer retroceder las obras del enemigo, para deshacer las obras del enemigo, revelarte, manifestarte en sus vidas y a favor de ellos. En el nombre de Jesús, Padre, clamamos a ti ahora. Rescata a los cautivos, liberta a los cautivos.
Levanta personas y por medio de tu Espíritu Santo y tus ángeles, Señor, obra en el corazón de aquellos que están descuidados, que se han alejado, que han retrocedido. Y ayúdanos en la medida de lo posible, en la capacidad propia de cada uno de nosotros, a alcanzar, a afectar, a inquietar, a atraer a aquellos que están cerca, Señor. Aquellos con los que podemos estar en contacto. Usa nuestras vidas como canales de bendición. En el nombre de Jesús te pedimos por sus vidas y te damos las gracias, oh Dios eterno. Te damos las gracias porque si nosotros estamos en pie hasta el día de hoy, es porque tú nos has sostenido. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos todos. Bendiciones. Quiero ver acá quiénes son los que ya están conectados y darles la bienvenida. Hermana Araceli, hermana Delia Molina, hermana Evelyn, Ever Celada, hermana Vilma y hermano Miguel Navarrete, hermana Nora, hermana Ana Ansora, Tony Rodríguez, Gaby Samayoa, hermana Rosa Majano, Lucy Ramírez, Romy, que también ya está conectada, hermana Mirna y con toda la familia. Y bueno, algunos nombres que he mencionado incluyen a los esposos, incluyen a miembros de la familia. Sarita, Abigail, bendiciones. Mayra de Cornejo también está viendo aquí enfrente de mí. Roberto Ayala está también ya conectado. María Elena Miranda está ya listo para recibir la palabra. Hermano Miguel, creo ya lo mencioné. Miguel Navarrete. Hermana Jessica Orantes, saludos, bendiciones. Miguel, Mike Jr., por ahí también presente. Está listo para poder meditar en la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Ya los hice famosos con este saludo aquí al aire que va a quedar para toda la eternidad. Y dentro de un año le van a decir un recuerdo de Facebook de hace un año. Bueno, bendiciones a todos mis hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que sepan que una de las cosas que en lo particular me inquietan es el hecho de los creyentes que no permanecen, que no perseveran y que retroceden. Y en lo particular, así como es causa de gloria, causa de satisfacción, de gozo, así como para un padre, lo es para un pastor, ver a los hijos, ver a los miembros de la iglesia firmes, creciendo, disfrutando de la gracia de Dios, disfrutando de las bendiciones de Dios, recibiendo sus testimonios, escuchando que Dios está obrando en sus vidas y todo por una causa, la confianza que se ha puesto en Él, que nos inclina a obedecerle, que nos inclina a caminar en el temor, que nos inclina a vivir una vida muchísimo más elevada que una vida de religiosos, que se abstienen de ciertas cosas y hacen otras, y nos hace vivir como justos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es una carga para mí el pensar en todos aquellos que retroceden y por eso la necesidad de orar, de interceder por los que están lejos, por aquellos con los que no estamos en contacto y con aquellos que han descuidado su comunión, han retrocedido y no han estado esforzándose por entrar, por permanecer, por perseverar. Y es en ese sentido que va a estar orientada la meditación de la palabra de Dios de este día. Y quiero hacer un breve recuento de lo que hicimos o de lo que compartí en la sesión anterior. Yo compartí básicamente en la sesión anterior que Dios nos ha dotado con el libre albedrío. Dios nos ha dado la capacidad de escoger. Y con esa capacidad de escoger hay dos historias o dos eventos sumamente interesantes en el Antiguo Testamento en los que Dios llamó a su pueblo Israel a escoger. Uno de ellos fue el escoger la bendición, escoger la vida. Y obviamente estaba conectado con escoger obedecer los mandamientos de Dios del libro de Deuteronomio capítulo 28, donde se encuentran condensados. El otro llamado de Dios a escoger a su pueblo fue que habiéndose alejado, que escogieran volverse a Dios, venir luego y estar a cuenta, la reconciliación. Dios le da la oportunidad al pueblo de escoger seguir en el pecado o volverse a Él y reconciliarse y comer del bien de la tierra y experimentar el respaldo de Dios. Dios le dio la oportunidad a su pueblo de escoger la vida o la muerte, o de escoger la bendición o la maldición. También compartí
que es sumamente importante entender la calidad de la decisión que debe de ser tomada. No es una decisión superficial, sino que tiene que ser profunda, de corazón, una decisión sincera. Muchos, por no tomar una decisión sincera, han fracasado, han perseverado durante un tiempo y luego han vuelto atrás porque no fueron realmente personas que de corazón habían determinado seguir al Señor, vivir de acuerdo al Evangelio. Y aquí es donde la decisión debe de permanecer, ser sinceros delante de Dios. Y compartía dos ejemplos. El del pecado de los judíos que aparentaban vivir en santidad, haciendo las cosas que Dios había ordenado por medio de la ley, de lo cual fueron partícipes aún los sacerdotes en el tiempo de Malaquías, a los cuales Dios reprende por causa de estar viviendo de la misma manera que el pueblo, menospreciando a Dios, deshonrando a Dios, pero con apariencia de santidad. Y esto desgraciadamente también es la realidad en la vida de muchos creyentes. Aparentar que estamos en comunión con Dios, aparentar que todo está bien, aparentar que estamos caminando en el temor de Dios, pero hay una vida secreta, hay una vida escondida, hay ataduras. El otro ejemplo que puse es el pecado de los gentiles, de aquellas naciones que el rey de Asiria mandó a poblar en las ciudades de Israel, en Samaria particularmente, y que un sacerdote de Israel les enseñó a vivir de acuerdo a las leyes del Dios de esas tierras. Entonces ellos vivieron imitando a los judíos. El aparentar santidad para un creyente o el imitar ser un cristiano o ser parte del pueblo de Dios no va a funcionar con Dios porque Él conoce la mente y el corazón. Él prueba, Él conoce lo que hay en nuestro corazón cuando la palabra ni siquiera ha salido de nuestra boca. Entonces me detuve en la sesión anterior compartiendo que es necesario que entendamos qué es lo que Dios desea. Y me detuve en la escritura de Romanos capítulo 6, verso 16, donde dice, no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pablo le está haciendo esta pregunta a los creyentes en Roma. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí es donde vamos a darle seguimiento a la meditación de la palabra hoy. La parte 2 del ejercicio de nuestra voluntad. Nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo. Yo escojo seguir a Cristo. Y cada día yo escojo seguir en obediencia, seguir en fe, seguir en la palabra. Cada día yo escojo seguir en el temor de Dios, seguir en la esperanza que me ha sido dada. Y de ahí el tema que tenemos el día de hoy. Yo escojo seguir a Cristo. Y al escoger a Cristo, yo escojo la bendición. Yo escojo la vida, yo escojo la justicia, yo escojo la obediencia. Y es que el escoger a Cristo nos habla en realidad de reconocer su señorío. El texto anterior nos habla de someterse. Y someterse es ponerse bajo la autoridad o el dominio de alguien. Es disponerse para obedecer. Y este texto también nos habla de obedecer y nos habla de obedecer de corazón. Y en este texto de Romanos, capítulo 6, nosotros encontramos que ahí se nos presentan dos opciones. Ser esclavos del pecado o ser siervos de la justicia. Se nos mencionan también dos resultados. La muerte y el sufrimiento o la libertad de la muerte, del poder del pecado que trae la vida, que trae la paz. Y entonces concluimos en base a las mismas escrituras que Pablo utiliza en Romanos 6:18, que cuando nosotros somos libres del pecado podemos servir a la justicia. Pero, según el verso 20, que mientras somos esclavos del pecado, estamos libres de la justicia. No hay atadura, no hay compromiso con la justicia. Y aquí el punto importante
que todo creyente debe de saber, que lamentablemente por causa de que hasta el día de hoy se sigue predicando el aceptar a Cristo como único, personal y suficiente Salvador, la mayoría de creyentes no entiende que es un asunto de señorío, no de salvación, sino de señorío que trae como consecuencia la salvación. Cuando yo acepté a Cristo, yo me sometí, yo lo confesé como mi Señor. Esto es lo que debe de estar claro. Y si usted no lo había entendido, usted tiene que confesar a Jesús como su Señor. Eso es lo que dice Romanos 19. Lamentablemente, muchos círculos evangélicos, corrientes evangélicas muy conocidas, continúan haciendo que la gente repita la oración de aceptar a Jesús como único, personal, suficiente Salvador. Y esto no nos habla de señorío. Pero el texto sí nos está hablando de someterse a alguien para obedecerle. Un cristiano es una persona que confiesa el señorío de Cristo, lo reconoce como su Señor y se somete a Él para obedecerle. Por no entender esto, es que tenemos ahora muchos cristianos viviendo a su manera. Tenemos muchos miembros de la iglesia o de iglesias haciendo las cosas a su manera. Por ejemplo, en mi caso con particular como pastor, jóvenes estableciendo noviazgos en los cuales no han tomado en cuenta la aprobación o la consejería para entrar en una relación de noviazgo. Jóvenes que se están exponiendo con un noviazgo que está siendo inclinado, al igual que en el mundo, al contacto físico, a la carnalidad, y en lugar de huir de las pasiones juveniles, lo cual nos hace caer en pecado, están proveyendo para la carne, porque no hay un reconocimiento de la autoridad espiritual. Entonces los creyentes viven a su manera. Como pastor he tenido el caso de hombres, adultos, incluso servidores y líderes, que simplemente decidieron acompañarse. Se acompañaron y hasta que yo me di cuenta y los confronté al respecto, vinieron a hablar con claridad. Sí, es cierto, estamos viviendo juntos, y no hubo ni un reconocimiento de la autoridad delegada por Dios, ni hubo tampoco un temor de Dios como para decir, vamos a hacer las cosas correctamente, nos vamos a casar y entonces vamos a unir nuestras vidas. No, muchos cristianos viviendo la vida a su manera, como les parece, porque no han entendido lo que significa someterse a alguien para obedecerle. En este caso, someterse al Señor para obedecerle y someterse a la autoridad establecida por Dios. Y en ese sentido podríamos extendernos y hablar de una serie de cristianos o de una gran cantidad de situaciones que se dan con los creyentes viviendo de manera liberal, con un lenguaje como el lenguaje del mundo, vistiéndose como el mundo y tanta cosa que revela un solo principio violado. No se está viviendo para glorificar al Señor. No se está viviendo para poder servir a la justicia, sino que se está viviendo una vida de mezcla de mi voluntad con la voluntad de Dios, de amar a Dios, de amar al reino y amar ciertas cosas del mundo por no comprender lo que realmente significa seguir a Cristo o someterse a alguien. Ahora, para poder entenderlo, entonces tenemos que partir de aquí. Cuando yo confesé a Cristo como mi Señor, yo tengo que entender que yo decidí someterme. Usted tiene que entenderlo de esa manera. Usted decidió someterse bajo el señorío de Él. Ahora, años después, yo escojo cada día someterme, seguir sometido a Él para seguirle obedeciendo. En el pasado yo escogí de corazón, cuando yo escuché la doctrina que me fue presentada, cuando escuché la predicación del Evangelio. Es una forma de aplicarlo, como el apóstol Pablo lo dice en el verso 17. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando a mí se me predicó el Evangelio, yo creí de corazón. Y yo determiné de corazón obedecer. Y eso me ha permitido seguir luchando, seguir perseverando en la fe, caerme, fallarle a Dios, levantarme, volverme al Señor, apropiarme del perdón, porque como dice su palabra,
Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que nosotros tenemos que escoger seguir sometidos a Cristo. Nosotros tenemos que seguir obedeciendo, escogiendo obedecer de corazón al Evangelio. Nosotros decidimos escoger cada día ser siervos de la justicia. ¿Qué es lo que eso significa? Veámoslo en Romanos capítulo 6, verso 19. Hay una forma de vida que tenemos que desarrollar. Yo hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Mire, es algo sencillo realmente de entender. Pablo está diciendo, bueno, si ustedes como cristianos ahora entienden el llamado y la posición que se les ha sido dada, entiendan que sus cuerpos, sus miembros, tienen que ser utilizados para servir a Dios. Y esto va a causar un efecto, la santificación. Mis miembros usados para servir a Dios. Mi vida usada con relación a la justicia. Relaciones justas con el cónyuge, practicando la justicia con el prójimo, siendo justos con Dios, y cada uno de estos aspectos sería algo en lo que podemos profundizar. Por ejemplo, es justo adorar a Dios, es justo alabarle, es justo que los hijos obedezcan a los padres, es justo guardar la fidelidad en el matrimonio. La justicia viene a convertirse como en un camino que nosotros probablemente hemos ignorado muchísimas veces en todas nuestras relaciones, incluso en nuestra relación con Dios. Hay muchos cristianos injustos con Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay una forma de vida de desarrollar, una forma de vida que hay que desarrollar, que está relacionada con las acciones, con la negación al pecado y con la voluntad rendida para servir y glorificar a Dios, entonces nosotros nos determinamos, sabiendo lo que Dios ha prometido, sabiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, sabiendo lo que Dios hará por nosotros. Nos determinamos y seguimos escogiendo. Y escogemos seguir fielmente, seguir firmemente. Como dice el apóstol Pablo, hagan firme su vocación y elección. Tomamos la decisión de permanecer firmes porque sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sabemos lo que Él ha prometido que Él va a hacer. Y lo que Dios hizo fue comprarnos. Dios nos rescató. Por eso el apóstol Pablo dice que si nosotros fuimos rescatados, nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Y esto es algo que muchos creyentes no están haciendo. Muchos cristianos no están glorificando a Dios con sus cuerpos. Están usando su cuerpo para el pecado, para el deleite. Están usando sus miembros para la injusticia, para la mentira, para la maldad. Ahora, 1 Corintios 7:23 dice esto también. Por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Y esto también nos habla acerca de una decisión. Si Cristo fue el que me compró, y si yo decidí seguir a Cristo, reconocer su señorío, mi compromiso es con el Señor que me rescató, con el Señor que me compró. Es a Él a quien yo me debo. Es con Él con quien yo estoy en deuda. Ahora, Pablo agrega aquí un elemento sumamente interesante de detenernos, porque en su tiempo esto era una realidad y también es aplicable en el tiempo hoy. Pablo dice, no se hagan esclavos de los hombres. Y es que ciertamente en el mundo religioso, muchos cristianos, voy a decirlo, son manipulados. Hay muchos cristianos manipulados emocionalmente. Muchos. Muchos cristianos son manipulados económicamente o religiosamente. Ahora, yo escojo ser un seguidor y un discípulo de Cristo. Eso significa, Él es mi modelo, Él es a quien yo voy a imitar y su enseñanza es la que yo voy a seguir. Y yo voy a decidir permanecer cada día viviendo como un seguidor de Cristo, como un discípulo o como un servidor de la justicia, como un servidor de Dios. Y yo mismo tengo que decidir, y usted también, yo decido no hacerme esclavo de ningún hombre.
El apóstol Pablo, hablando de esto en su ministerio, él dice, yo no procuro agradar a los hombres, porque si yo procurara agradar a los hombres, ya no sería servidor de Cristo. En algunos casos, los creyentes son esclavizados por un sistema religioso de opresión, por un sistema religioso de condenación, de temor. Y todo creyente que esté escuchándome tiene que ser muy cuidadoso en escudriñar la palabra que está recibiendo para descubrir si de alguna manera está siendo manipulado, está siendo condenado, está siendo esclavizado. Porque hay grandes hombres que están esclavizando, que están sometiendo, que están intimidando a los creyentes, aún con la misma palabra. Hay círculos religiosos llamados evangélicos donde se maldice a las personas si se atreven siquiera a pensar en abandonar ese grupo, salir de esa iglesia. Y se manipula a las personas de mucha manera, de muchas formas, incluso a través de la falsa profecía o usando escrituras que no son aplicables. Así que cuando yo decido seguir a Cristo, yo reconozco que Él es mi Señor, Él es mi Maestro y voy a seguir sus enseñanzas, no las enseñanzas de los hombres, no las enseñanzas de un sistema religioso o de una denominación en particular. Voy a ser un siervo de la justicia, voy a ser un servidor de Dios y voy a decidir cada día tener cuidado de no esclavizarme al pecado y tampoco esclavizarme a los hombres. En otras palabras, dándole seguimiento a la idea del libre albedrío dado por nuestro Dios, nosotros tenemos que escoger estar firmes en la libertad. Pablo dijo esto en Gálatas capítulo 5, verso 1. Pablo escribió, estén pues firmes en la libertad. Yo alabo a Dios, bendigo su nombre al reconocer que la libertad que Dios nos da y que podemos experimentar es una libertad tan grande, tan inexplicable, que nos permite vivir y ver la vida de una manera totalmente diferente a la forma en que la ve una persona inconversa. Libertados del temor, del futuro, libertados del temor de la muerte, libertados del poder del pecado, libertados del poder del diablo, de los demonios. Una libertad tan completa con la que el Señor nos ha hecho libres. Libertad de la condenación. Libertad del dominio del diablo y de las potestades sobre nuestra vida. Pablo entonces le escribe a los creyentes diciéndoles, miren, permanezcan firmes. Decidan continuar en esa libertad. Es como que Pablo les dijera, retengan esa libertad. Permanezcan firmes en la libertad que Cristo les ha dado. Probablemente a ustedes le habrá sucedido que se da cuenta a través de las noticias que X persona salió de la cárcel y a la semana siguiente lo volvieron a capturar porque salió a delinquir. No cuidó la libertad, no le importó su libertad, no valoró su libertad. Y muchas veces esto es una realidad en el plano espiritual. Hemos sido esclavizados por el pecado, logramos ser libres, pero otra vez por causa de la debilidad en la carne y la falta de dependencia de Dios, caemos en el mismo pecado y el diablo comienza a atarnos y a robarnos nuestra libertad y ya no tenemos comunión con Dios y ya no podemos entrar ante el trono de la gracia. Estar firmes en la libertad es una decisión. Usted escoge permanecer firme en la libertad. Usted decide no someterse a ningún yugo de esclavitud. Es lo que el apóstol Pablo termina diciendo en el verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el caso del libro de los Gálatas o de la ciudad de Galacia y de los creyentes en esa ciudad, lo que sucedía era que los judíos estaban confundiendo a los cristianos, así como lo hacen en el tiempo presente los cristianos mesiánicos, haciendo que los evangélicos participen de ciertas prácticas religiosas judías, haciéndoles creer que de esa manera se iban a agradar a Dios. Y esto incluía, en el caso de los judíos,
hacer que los creyentes se circuncidaran, que guardaran los días sábados, que presentaran los sacrificios. Y Pablo les dice, a ustedes ya se les presentó con toda claridad a Cristo. ¿Quién los engañó, Gálatas insensatos, para que retrocedan? Pablo les está diciendo, ustedes ya son libres, retengan esa libertad por medio de la fe, por medio del sacrificio de Cristo. Ustedes no necesitan ni sacerdotes encima de ustedes, ni necesitan un sistema religioso que los obligue a hacer o a cumplir con prácticas para poder agradar a Dios. Somos aceptos en el amado, estamos completos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Ya podemos vivir en libertad del dominio de la religión. Nada debe de ser una obligación. Incluso en algunos círculos evangélicos hacen una obligación el diezmo, cuando eso es un principio de gratitud y de honra. Algunos cristianos están sometidos a las tradiciones de los hombres. Círculos evangélicos y particularmente movimientos pequeños como los movimientos proféticos, donde hay carga de condenación, de señalamiento, falsa profecía, manipulación, moveres demoníacos sobre la gente. La religión atando a las personas. No viven en libertad. Así que Pablo escribe, estén firmes en la libertad. Es nuestra decisión retenerla. Y por eso yo decido seguir a Cristo. Yo escojo seguir a Cristo porque en Él tengo libertad. Pero al mismo tiempo el escoger a Cristo significa yo escojo reconocerlo como el Señor. Escojo vivir en fe, vivir en el temor, vivir haciendo su palabra. Porque de esa manera no solamente tengo acceso a la vida, a la bendición, a la victoria, sino que de esa manera, como Pablo lo está diciendo acá, soy libre de la condenación. Soy libre del temor de la muerte. Soy libre del poder del pecado. Tengo libertad de entrar ante el trono de la gracia. Pablo habla acerca de retener esa libertad, de estar firmes en esa libertad. Importante hacer un paréntesis y aclarar que como parte de la apostasía y de la confusión religiosa tan terrible en la que vivimos ahora, existen movimientos pseudo religiosos, pseudo cristianos, mezclas de filosofía, de pensamientos antiguos, de religiones antiguas con el cristianismo y que causan un ambiente de mucha confusión donde se está proclamando un libertinaje, pero ya el apóstol Pablo nos advirtió sobre esto por el Espíritu Santo, diciendo que habían muchos que convertían la gracia de Dios en libertinaje. Y como ya lo mencioné, miembros creyentes de las iglesias, adultos, servidores, que se acompañan. Libertinaje. Jóvenes en noviazgos carnales, apasionados. Libertinaje. Desorden en la vestimenta, desnudez, indecoro. Es parte del libertinaje. Jóvenes viviendo a pesar de que tal vez fueron criados en el evangelio o en la iglesia, pero no han reconocido el señorío de Cristo, participando de los deleites del mundo, el sexo, las bebidas, usando el lenguaje moderno o vulgar, utilizando modas extravagantes y revelando su corazón de muchas maneras, aún como lo mencioné anteriormente, a través de lo que cada uno publica en las redes. Libertinaje por todos lados, pero es por no entender lo que significa vivir para glorificar a Dios. En este sentido, nosotros tenemos que examinar de una manera sincera, personal, no a los demás, sino a nosotros. Y estas son algunas preguntas que usted debería de considerar. ¿Cómo está su vida? ¿A quién está sometido? ¿Qué es lo que lo tiene esclavizado? ¿Quién o qué lo controla? ¿A quién le obedece usted? ¿A quién le teme? Este es un examen propio en el corazón, porque la palabra de Dios nos enseña que la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las cosas ocultas, vivamos en este siglo sobria y justamente. Dios realmente nos ha llamado a una vida de libertad, pero esa libertad es libertad del poder del diablo, libertad
del poder del pecado, libertad de la muerte. No es una libertad así como para decir, es que ahora ya no hay condenación a los que están en Cristo y lo que usted haga, ya Cristo ya pagó por ese pecado y usted puede vivir con libertad, haga lo que usted crea conveniente porque usted ya está perdonado. Esa no es la manera en la que la palabra de Dios presenta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la santificación. Y nuestro Señor Jesucristo, en su último mensaje de Apocalipsis, dijo, el que está limpio, límpiese más. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Ese es el estilo de vida. Así que hay que tener cuidado con el libertinaje. Y yo quisiera que usted que me escucha pudiera escudriñar su corazón. ¿En qué medida usted se ha dado ciertas libertades? Asistía a la iglesia, ya pronto lo vamos a hacer. Asistía a la iglesia, servía en la iglesia, estaba fielmente en la iglesia, pero usted sabía las áreas que estaban dominadas o controladas por el enemigo, por el pecado, que estaban fuera del señorío de Cristo. Usted sabe, usted conoce en qué áreas usted se ha permitido ciertas libertades y sepa, eso produce muerte. Eso, como dice el apóstol Pablo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Más tarde que temprano, o tarde o temprano, las consecuencias van a venir. Y por eso es importante que entendamos, todos tenemos el poder de decidir. Y el apóstol Pablo amonesta a los creyentes, a el que está firme, mire que no caiga, a no descuidar una salvación tan grande que nos ha sido dada. El Señor Jesús habló acerca de esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Todo el tiempo estamos decidiendo y la decisión particular que usted debe de tomar cada día es, voy a vivir para agradar al Señor. Y voy a alinear mis palabras, mis hechos, mis actitudes en la justicia, en la misericordia, en la verdad, para honrar a Dios. Si todos hiciéramos esto, la iglesia caminaría, como iglesia caminaríamos con un gran respaldo, por causa de la presencia de Dios al que estaríamos agradando. Pero y es que la realidad es que escogemos mal muchas veces. Son muchos los que deciden mal. Y hay una base espiritual para esto. Juan capítulo 3, verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esto es una realidad en la vida de la gente sin Cristo. La gente no quiere la luz. La gente no quiere ser expuesta a la palabra porque saben que su vida está desordenada. Saben que su vida está llena de injusticias o de ataduras. Desgraciadamente es lo mismo con muchos creyentes. No se acercan más a la luz porque saben que sus obras van a ser expuestas. Entonces, este principio espiritual nos revela que el hombre en su capacidad de escoger, escoge las tinieblas porque la luz va a revelar la maldad de sus obras. No escogen cambiar de vida, sino que escogen permanecer en las tinieblas, permanecer escondiéndose de Dios, aunque nadie puede hacerlo en realidad. En Juan capítulo 5, verso 39, hablando de la ignorancia de los judíos, de los líderes judíos, el Señor Jesús dijo esto: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. Si usted sigue la secuencia y presta atención a lo que el Señor Jesús está diciendo, Él les está reprochando que aunque ellos tienen un conocimiento con respecto a la palabra como fuente de revelación, y que aunque la palabra está revelándolo a Él como el dador de la vida, ellos escogen, deciden rechazar al Señor en lugar de acercarse. Y por eso les dice, ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Y el principio es el mismo. Ellos sabían que sus obras eran malas. Ellos sabían que su corazón no era correcto. Decidieron tener un corazón malo. Y es que nosotros decidimos, hermano, nosotros decidimos airarnos. Nosotros decidimos vengarnos.
Nosotros decidimos pasar por alto la ofensa. Nosotros decidimos servir. Nosotros decidimos robar. Nosotros decidimos hablar la verdad, aunque esto traiga consecuencias a nuestra vida. Ceder, compartir, dar. Nosotros tenemos la decisión de cada una de nuestras acciones. Pero la decisión más importante que usted y yo tenemos que tomar es seguir a Cristo día a día. Porque seguir a Cristo es seguir la luz, es seguir la vida, es seguir la bendición, es seguir la gracia y el favor de Dios manifestándose en nuestra vida. En este sentido, y como lo mencioné al principio de la exposición de la palabra, una de las mayores cargas en la vida de cada pastor, como lo es en la vida de cada padre con sus hijos, es el ver a sus hijos, ver a los miembros que no están caminando en victoria, no están caminando en libertad, no están caminando en bendición, sino que sus vidas siguen siendo las mismas por causa de la esclavitud al pecado, esclavitud a la miseria, esclavitud a la enfermedad, vidas de derrotas, vidas de fracaso, vidas de temor. Eso es triste. Y cuando alguien había logrado caminar durante un tiempo, como dice la parábola del sembrador, pero luego vuelve atrás porque no ha hecho raíz, eso es triste. Ver a las personas que habían sido libertadas, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pero luego se enredan y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Eso es triste, hablando espiritualmente. Yo creo que no hay pastor sincero en su corazón que no sufra al ver la vida de aquellos que volvieron atrás, al ver la vida de aquellos que caminaron un tiempo pero se retrocedieron y no quisieron obedecer. Yo en lo particular recientemente hacía memoria de algunas personas con las cuales yo hablé, traté, les aconsejé sobre el camino a tomar, les advertí sobre lo que yo veía que sucedería en sus vidas si no cambiaban su rumbo, pero no obedecieron. No usaron su libre albedrío para poder escoger la vida, para poder escoger la bendición. Y muchas veces, hermano, la forma en que nosotros determinamos nuestro futuro es simplemente abriendo nuestra mano para dar, ocupando un pequeño tiempo para invocar a Dios y clamar por su guianza. Muchas veces nuestra bendición del futuro está basada únicamente en una actitud que se dispone para perdonar. Pequeñas acciones determinan lo que nosotros vamos a encontrar más adelante. Es una decisión permanecer día a día, escoger vivir como un discípulo del Señor. Así también es una decisión volverse atrás. Muchos ya la tomaron. Y yo quisiera que usted jamás tome esa decisión. En Juan 6:66 dice que muchos de los discípulos del Señor volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esa es una realidad desde el principio entonces. Si aún al Señor, con todos los milagros, con toda la unción y la gracia del unigénito que había sobre Él, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle, cuanto más ahora que Cristo ya no es visible, sino que lo que ven son hombres débiles, llenos de rajaduras, sino que los cristianos ven, lo que los cristianos ahora son, ven un liderazgo que si bien es cierto, puede tener de alguna manera frutos por los cuales lo pueden identificar, también hay un liderazgo que ha fallado, que ha fracasado, y están los falsos líderes, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos que también sirven de tropiezo. Y entonces la gente decide, por no poner su mirada en Cristo, que es el Señor a quien servimos y a quien tenemos que imitar, también deciden volverse atrás. Muchos cristianos vuelven atrás cuando un pastor cae, porque su mirada no estaba puesta en Cristo. Pero en este caso, estos discípulos volvieron atrás porque la palabra era muy dura. No era por el fracaso de los apóstoles, no era porque los apóstoles cayeron en pecado, no era porque Jesús fallara en el cumplimiento de su palabra, no. Si usted examina Juan 6, fue porque ellos consideraron que la palabra que Jesús predicaba era muy dura. Así que decidieron volverse atrás. Se volvieron atrás y ya no andaban con el Señor. Ellos decidieron. Yo espero que usted nunca decida volverse atrás. Y si usted se había vuelto atrás y me está escuchando, sería bueno que ahora decida levantarse
Y que como el Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. Ahora, esa capacidad de elegir a los apóstoles, esa opción de escoger seguir adelante o detenerse y retroceder, el Señor también se la dio a los apóstoles y nos la da también a nosotros. Dijo entonces Jesús a los 12, verso 67, ¿quieren acaso irse ustedes también? Y aquí viene la famosa respuesta del apóstol Pedro. Señor, ¿y si nos vamos y para dónde nos vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esto es clave, esto es fundamental. Usted y yo tenemos que entender esto, hermano. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, la única opción que hay es la muerte, la condenación, la desgracia, la miseria, la esclavitud al diablo. No hay nadie que tenga palabras de vida eterna, no hay nadie que pueda perdonar, no hay nadie que pueda hacernos entrar en la gloria, no hay nadie que tenga un reino al cual pueda invitarnos y que sea un reino de paz, de justicia y de vida. Si nosotros nos vamos, ¿para dónde nos vamos? A la religión antigua, a una nueva revelación. Lejos de Cristo no hay vida, no hay perdón, no hay salvación. Jesús le dice a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Esto nos revela con claridad, la opción es suya, la opción es mía. Uno decide qué tan cerca seguir al Señor, como lo dije en la sesión anterior, y uno decide hasta cuándo seguir al Señor. Pero es mi deseo que usted entienda lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios ha prometido que Él hará, y que usted determine que la elección es suya. Usted es el que debe de decir cada día, yo escojo, yo decido seguir a Cristo. Yo escojo la bendición, yo escojo la vida eterna, yo escojo el reino, yo no escojo este mundo, yo no escojo las riquezas de la tierra, yo no escojo los aplausos de los hombres, yo no escojo lo que yo pueda acumular en esta tierra. Mi mirada está puesta en lo que Dios tiene preparado, en lo que Dios ha prometido. Y tomo mi decisión de permanecer día a día. La misma decisión que los judíos, que los apóstoles pudieron tomar, en este caso siguiendo al Señor, la tomaron los discípulos que se apartaron. Es la misma decisión que usted y yo y los cristianos a lo largo de todos estos siglos han tenido que tomar. Cristianos que han permanecido fieles, a pesar de que fueron martirizados. Cristianos que a pesar de los sufrimientos, guerra, persecución, hambre, necesidad, no negaron a Cristo. Y cristianos que por trivialidades, por circunstancias insignificantes, por maltrato, por incomprensión, por X razón que es risible, decidieron volverse atrás y apartarse de aquel que es el único que puede salvar. Esa misma decisión también en el Antiguo Testamento la tuvieron que tomar los judíos. ¿Seguir a Dios o no seguir a Dios? Y muchas veces y en diferentes etapas, ellos decidieron servir a los Baales, servir a los ídolos de las naciones. En el tiempo de Josué, ya él habiendo conquistado la tierra y habiendo derrotado 31 reyes, él convoca al pueblo y hace aquella proclamación tremenda que es importante como una base, como un fundamento para mostrar la libertad que tenemos de decidir, tanto ellos como judíos, como los discípulos y los apóstoles en el tiempo de Jesús y nosotros en este tiempo. Josué capítulo 24, verso 15. Si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escójanse hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan hoy. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que Josué les dijo fue, yo escojo seguir a Jehová. Yo escojo morir sirviendo al Dios de los cielos. Yo escojo la bendición. Yo escojo la vida. Yo escojo el reino. Y en ese sentido, hermano, todos nosotros
Tendríamos que estar, pero bien claros en que las decisiones nuestras son las que determinan nuestra manera de vivir y lo que viene en el futuro. Ciertamente, la palabra de Dios dice en Proverbios 26, verso 2, que así como un gorrión perdido o una golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. La traducción Reina Valera dice, la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué es lo que quiero decirle para concluir? Nosotros nos metemos en maldición por la desobediencia. Nosotros nos metemos en maldición por nuestro estilo de vida. El cristianismo es mucho más que dejar de fumar, dejar de beber, dejar de fornicar, dejar de andar trasnochando. Es una vida de confianza en Dios, de temor a Dios, de querer honrar a Dios. Es una vida de dependencia de Dios. Es una vida de amar su palabra. Es una inclinación para agradarle, para servirle, para alcanzar a otros. Es una vida inclinada a todo lo que yo pueda hacer por servir a otros, lo voy a hacer, porque de esa manera yo voy a estar mostrando el Espíritu de Cristo en mi vida. Pero muchas veces nuestras acciones, nuestro egoísmo, nuestra conducta, lo que hace es sembrar una semilla para que la maldición venga, porque decidimos mal, porque decidimos no obedecer a la palabra de Dios, porque no queremos oír la palabra de Dios. Así que concluyo diciéndole, hermano, la decisión a tomar. ¿Cuál es? Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, yo voy a agregarle, escoja presentar sus miembros para servir a la justicia y como resultado va a alcanzar la santificación, va a crecer en su nivel de consagración, va a crecer en su comunión con Dios, agradando a aquel que nos ha llamado para su gloria eterna. Que Dios le dé entendimiento sobre todo esto. Que Dios se revele a su vida y se manifieste dándole sabiduría y dándole el poder por su espíritu para aplicar la palabra. Oramos sobre esto. Padre Celestial, nosotros solos no podemos y sabemos que nos has dado tu espíritu. Espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y sabemos que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y que el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Y que hemos sido libertados del poder de las tinieblas y de manos de aquel que era más fuerte que nosotros. Que ahora somos libres en Cristo. Padre, te damos las gracias y te pedimos tu ayuda para permanecer en esa libertad. Te pedimos tu guianza, tu revelación para poder permanecer no atados a ningún sistema religioso, sino en el temor de ti, amando tu palabra, sirviéndote a ti, Señor, con nuestra vida. Y Padre, levantamos una oración, un clamor, una petición por nuestros hermanos que están lejos. Tú les conoces. Conforme a tu misericordia, inquiétalos. Sé tú, oh Dios, obrando en sus corazones, atrayéndolos hacia ti, restaurándolos en el nombre de Jesús. Y conforme a tu gran misericordia, muéstrate en sus vidas. Glorifícate en sus vidas, Señor. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, te pedimos por hijos, esposos, familiares, hermanos, por aquellos que están lejos, Señor, por aquellos que te han conocido y se han alejado, en tu misericordia, atraer. Y Padre, una vez más también clamamos por familiares que no te conocen, por familiares atados por la religiosidad, por la religión, atados por la ignorancia. Señor, revélate. Clamamos por nuestras familias. Clamamos por padres, hermanos, hermanas. Clamamos por hijos. Clamamos, Señor, por familiares que están lejos, que nunca han entendido el verdadero evangelio. En tu misericordia, Padre, revélate a sus vidas y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Y finalmente, hermanos, un mensaje que todos estaban esperando. Próximo domingo, la transmisión se hará desde el antiguo local de la iglesia. Vamos a reunirnos para poder transmitir 10:30. Usted está invitado para poder llegar. Vamos a ver de qué manera generamos un puente hacia lo que está por venir. Pero por lo menos durante el mes de enero, pretendo generar algunas acciones a nivel de líderes, generar una actividad general con toda la iglesia que esté disponible para poder celebrar un año más, porque como sea, estaremos cumpliendo un año más de vida como centro cristiano de fe. Así que tengo la intención de que vamos a reunirnos los días domingos y los días miércoles, comenzando este próximo domingo. La idea es que haya un grupo de aquellos que se sienten con toda la libertad y la confianza para poder llegar y que tienen la capacidad de movilizarse y moviéndonos en ese respeto de aquellos que quieran por diferentes circunstancias guardar la distancia, las precauciones por cuestiones de su propia condición personal de salud. Así que este próximo domingo vamos a reunirnos. Usted está invitado para que pueda venir y que podamos tener de una manera quizá un tanto improvisada, no como acostumbrábamos a hacerlo, una reunión, un culto, donde podamos meditar en la palabra y podamos alabar y adorar a nuestro Dios juntos, dándole la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Así que como le dije antes, haga correr la voz. Y yo voy a subir otro anuncio, otras invitaciones a través del WhatsApp y también a través de esta misma página para que usted pueda enviar esa invitación hacia sus contactos. Que Dios le bendiga y espero verle el próximo domingo. No olvide, jueves también tenemos transmisión de la palabra de Dios. Bendiciones a todos, hermanos. Y no olviden, cada día, su decisión tiene que ser, yo escojo seguir a Cristo.